Si te apasiona el salseo de tus famosos favoritos, suscríbete y dale like para noticias actualizadas cada día. Ahora, empecemos. La historia de Juan Carlos I y Sofía de Grecia es una de esas que, cuando se mira desde lejos, parece escrita con tinta oficial y encuadernada en cuero, sólida, respetable, casi intocable. Pero cuando uno se acerca, cuando se permite observar los pliegues menos iluminados, empieza a descubrir que, como casi todo en la vida, está hecha de silencios, decisiones difíciles y una buena cantidad de aquello que nunca se dijo en voz alta. Al principio, como tantas historias que terminan siendo complejas, todo parecía bastante sencillo. Dos jóvenes de sangre real, educados para representar, para cumplir, para sostener una institución que en aquel momento necesitaba estabilidad más que romanticismo. Su unión, en 1962, no fue exactamente un cuento de hadas moderno, aunque tuvo todos los elementos exteriores para parecerlo. Él, carismático, cercano, con una habilidad casi natural para caer bien. Ella, disciplinada, discreta, con una educación rigurosa y un sentido del deber que, con el tiempo, se revelaría casi inquebrantable. No hace falta forzar mucho la imaginación para entender que no se trató de un matrimonio basado en la pasión desbordante. Fue, más bien, un acuerdo en el sentido más amplio del término, un compromiso entre dos personas que sabían que su vida no les pertenecía del todo. Y sin embargo, durante años, funcionó. No necesariamente como una pareja ideal en lo íntimo, pero sí como una imagen sólida hacia el exterior. España, saliendo de décadas de dictadura, necesitaba símbolos de continuidad y estabilidad. Y ellos lo fueron. Durante la transición española, la figura de Juan Carlos se consolidó como la de un monarca que supo pilotar el cambio. Sofía, mientras tanto, se convirtió en ese tipo de presencia que rara vez acapara titulares, pero que sostiene el escenario sin que nadie lo note demasiado. La reina que estaba siempre ahí, impecable, sin estridencias, sin escándalos. Y aquí es donde empieza lo interesante. Porque lo que no se veía, o lo que se intuía sin confirmación, iba tomando forma con el paso del tiempo. Juan Carlos tenía una personalidad que, si se quiere decir de forma elegante, no estaba diseñada para la quietud. Era expansivo, sociable, amante de la caza, de la compañía, de la vida en general. Y esa vitalidad, que en el contexto político le sirvió enormemente, en el ámbito personal empezó a tener consecuencias. No es necesario entrar en detalles explícitos para entender que hubo infidelidades. Durante años, fueron rumores, comentarios en voz baja, cosas que todo el mundo sabía pero nadie decía. Ese tipo de conocimiento colectivo que flota en el aire sin convertirse nunca en declaración oficial. Y ahí aparece una de las claves de esta historia: el silencio. Sofía eligió el silencio. No porque no supiera, sino porque entendía que su papel exigía algo más que reacción emocional. Hay algo casi estoico en esa decisión, aunque también se puede interpretar como una renuncia. Permanecer en una relación donde la reciprocidad afectiva no está garantizada no es fácil para nadie, y mucho menos cuando todo ocurre bajo la mirada constante de un país entero. El humor, si se permite uno una pequeña licencia, aparece precisamente en ese contraste. Mientras la prensa internacional insinuaba, comentaba o directamente afirmaba ciertas situaciones, en España se mantenía una especie de coreografía colectiva donde todos fingían no ver nada. Era como asistir a una obra de teatro en la que el público conoce el final pero decide aplaudir igual. Con el paso de los años, esa distancia emocional entre ellos dejó de ser algo abstracto para convertirse en algo visible, aunque nunca declarado. No había grandes discusiones públicas, ni escenas dramáticas. Lo que había era algo más sutil y, quizás, más definitivo: la ausencia de complicidad. Es curioso cómo, en muchas relaciones, el final no llega con un estallido, sino con una especie de disolución lenta. No hay un momento exacto en el que uno pueda decir aquí terminó todo. Más bien es una acumulación de pequeños gestos, de decisiones no tomadas, de conversaciones que nunca ocurrieron. En el caso de Juan Carlos y Sofía, ese proceso estuvo acompañado por la evolución de España misma. A medida que el país se modernizaba, también lo hacía su mirada hacia la monarquía. Lo que antes se toleraba como parte del paquete empezó a ser cuestionado. Y lo que antes se ocultaba con cierta eficacia, empezó a salir a la superficie. El episodio de Botsuana en 2012 fue, en cierto modo, un punto de inflexión.
La famosa cacería de elefantes, en medio de una crisis económica, no solo generó indignación, sino que expuso una realidad que ya no se podía ignorar. La imagen del rey como figura cercana y responsable se resquebrajó. Y con ella, también se hizo más evidente la distancia con Sofía. Porque mientras él estaba en Botsuana, ella cumplía con su agenda oficial. Una imagen casi simbólica de lo que había sido su relación durante años. Dos vidas paralelas, conectadas por el deber, pero separadas en lo personal. No hubo un anuncio formal de separación. No hubo un comunicado que dijera hasta aquí. Pero tampoco hacía falta. A veces, lo que no se dice es precisamente lo que más define una situación. Tras la abdicación en 2014, la distancia se volvió aún más clara. Juan Carlos, ya como rey emérito, comenzó una etapa diferente, marcada por la controversia y, finalmente, por su salida de España en 2020. Sofía, por su parte, permaneció. Fiel a su estilo, siguió representando a la institución, manteniendo una presencia discreta pero constante. Y aquí es donde el título de esta historia cobra sentido: el final que nunca confesaron. No hubo confesión porque, en cierto modo, no era necesaria. Ambos sabían. Su entorno sabía. El país, en mayor o menor medida, también lo sabía. Pero convertirlo en una declaración oficial habría implicado romper algo más grande que una relación personal. Habría significado cuestionar directamente la imagen de la monarquía en un momento en el que esa estabilidad era considerada esencial. Es interesante pensar en lo que implica ese tipo de decisión. Sacrificar la verdad personal en favor de una narrativa institucional no es algo que cualquiera pueda hacer. Requiere una mezcla de disciplina, resignación y, probablemente, una forma particular de entender la vida. El humor vuelve a asomarse aquí, aunque sea de manera ligera. En cualquier otra pareja, una situación así habría terminado en una discusión, en una separación formal, en un reparto de bienes y en algún que otro comentario sarcástico en reuniones familiares. Pero en este caso, todo ocurrió en un plano distinto, casi como si las reglas fueran otras. Y lo eran. Porque cuando uno es rey o reina, la vida privada deja de ser completamente privada. Cada decisión tiene implicaciones que van más allá de lo personal. Y eso, inevitablemente, condiciona todo. Lo que los separó, en última instancia, no fue un solo factor. Fue una combinación de diferencias personales, decisiones individuales y circunstancias externas. La personalidad de Juan Carlos, su forma de entender la vida, su necesidad de libertad. La de Sofía, su sentido del deber, su capacidad para soportar, su compromiso con una institución que, para ella, parecía estar por encima de todo. No es una historia de buenos y malos. No hay un villano claro ni una víctima absoluta. Es, más bien, una historia de dos personas que tomaron caminos diferentes sin decirlo explícitamente. Quizás lo más llamativo es precisamente eso, la ausencia de un final oficial. En una época en la que todo parece necesitar una etiqueta, una explicación, una declaración pública, su historia quedó en ese territorio ambiguo donde las cosas simplemente dejan de ser lo que eran. Y tal vez ahí reside su singularidad. No en los escándalos, ni en los rumores, ni siquiera en las decisiones polémicas. Sino en esa forma tan particular de terminar algo sin decir que ha terminado. Porque al final, lo que queda no es tanto lo que ocurrió, sino lo que nunca se confesó, porque al final, lo que queda no es tanto lo que ocurrió, sino lo que nunca se confesó. Y ese no dicho no es un vacío cualquiera, no es simplemente la ausencia de palabras, sino una especie de estructura invisible que sostenía todo. Como esas vigas que no se ven en un edificio pero sin las cuales todo se vendría abajo. En este caso, el silencio no era debilidad, era, paradójicamente, una forma de control. Ese territorio ambiguo en el que quedó su relación no surgió de la nada. Se fue construyendo poco a poco, con una precisión casi quirúrgica, aunque nadie estuviera oficialmente encargado de ello. Cada gesto contenido, cada mirada que no se prolongaba más de lo necesario, cada acto público en el que ambos coincidían sin realmente coincidir, formaba parte de ese entramado. Había una especie de coreografía perfectamente ensayada. No porque alguien la hubiera diseñado con instrucciones escritas, sino porque ambos entendían intuitivamente qué se esperaba de ellos. Él, con su naturalidad pública, su facilidad para ocupar el espacio, su forma de saludar, de reír, de conectar con la gente. Ella, con esa serenidad casi impenetrable,
esa manera de estar sin imponerse, de cumplir sin reclamar protagonismo y sin embargo, en medio de esa aparente sincronía, había una disonancia constante. No era algo escandaloso, ni siquiera evidente para todos. Era más bien una sensación, una especie de leve desajuste que se percibía solo si uno prestaba suficiente atención. Como cuando dos músicos tocan la misma pieza pero en tonalidades ligeramente distintas. La melodía sigue siendo reconocible, pero algo no encaja del todo. Ese algo tenía muchas capas. Una de ellas era, sin duda, la forma en que cada uno entendía el compromiso. Para Sofía de Grecia, el compromiso era casi absoluto. No en el sentido romántico, sino en el institucional. Su lealtad parecía dirigida más hacia la idea de la monarquía que hacia la persona concreta con la que compartía su vida. Eso no significa que no hubiera afecto, pero sí que ese afecto estaba subordinado a algo mayor. En cambio, Juan Carlos I parecía moverse en un terreno distinto. Su compromiso con la institución era indiscutible en lo político, especialmente en momentos clave como la transición española, pero en lo personal su conducta respondía a otra lógica. Una lógica más flexible, más humana si se quiere, pero también más difícil de encajar en el molde que se esperaba de él. Esa diferencia de enfoques no necesariamente genera una ruptura inmediata. De hecho, durante mucho tiempo puede coexistir sin grandes conflictos visibles. Pero tiene un efecto acumulativo. Es como una gota que cae siempre en el mismo punto. Al principio no pasa nada, luego empieza a notarse, y al final deja una marca imposible de ignorar. En su caso, esa marca no se tradujo en enfrentamientos públicos ni en escenas dramáticas. Lo que hubo fue una especie de distanciamiento progresivo, casi elegante en su ejecución. No hubo portazos, pero sí puertas que dejaron de abrirse. No hubo reproches en voz alta, pero sí silencios cada vez más largos. Resulta interesante imaginar cómo eran esos silencios. No en el sentido literal de una habitación en silencio, sino en el sentido emocional. Dos personas que comparten un espacio pero no necesariamente un mundo interior. Dos trayectorias que se cruzan en lo formal pero que discurren por carriles distintos en lo íntimo. Y ahí aparece otro elemento clave, la costumbre. Porque más allá de las diferencias, más allá de los posibles desencuentros, hay algo que tiene un peso enorme en cualquier relación larga, el hábito. La familiaridad. Esa sensación de que, pase lo que pase, hay una estructura que sigue ahí. En su caso, esa estructura estaba reforzada por todo un aparato institucional. No eran solo dos personas, eran símbolos, representaciones, referencias para millones de personas. Eso convierte cualquier decisión personal en algo mucho más complejo. Romper no era simplemente separarse. Era alterar una narrativa colectiva. Era introducir una grieta en una imagen cuidadosamente construida durante décadas. Y eso, en determinados contextos, puede considerarse un riesgo mayor que el de mantener una situación incómoda. Aquí es donde el humor, muy sutil, se cuela de nuevo. Porque en cualquier entorno cotidiano, la gente suele decir cosas como no merece la pena seguir así o es mejor ser honesto y ya está. Consejos perfectamente válidos en la mayoría de los casos. Pero cuando se trata de una monarquía, esas frases suenan casi ingenuas. Como si alguien propusiera arreglar un reloj suizo con un martillo. La intención puede ser buena, pero el resultado sería, como mínimo, discutible. Así que lo que hicieron fue, en cierto modo, lo contrario. En lugar de romper, redefinieron. Sin anunciarlo, sin explicarlo, sin siquiera reconocerlo abiertamente. La relación dejó de ser lo que era en el plano personal, pero se mantuvo en el plano institucional. Esa dualidad es difícil de sostener, pero no imposible. Requiere una disciplina emocional considerable. Requiere saber cuándo hablar y, sobre todo, cuándo no hacerlo. Requiere aceptar que hay aspectos de la vida que no se van a resolver de la manera convencional. En ese contexto, cada aparición pública adquiría un significado especial. No por lo que se decía, sino por lo que se evitaba decir. No por los gestos evidentes, sino por los pequeños detalles. La distancia física, la duración de una conversación, la forma de mirarse o de no mirarse. Para un observador casual, todo podía parecer normal. Incluso ejemplar. Pero para quien estuviera dispuesto a mirar más allá de la superficie, había señales. No señales escandalosas, sino indicios sutiles de que algo había cambiado. Y ese cambio,
precisamente por no haber sido declarado, tenía una cualidad casi permanente. No había un antes y un después claramente definidos. No había una fecha que marcar en el calendario. Lo que había era un proceso continuo, una especie de transición silenciosa dentro de otra transición más visible. En cierto modo, esa falta de definición era lo que le daba estabilidad. Porque lo indefinido no se puede cuestionar con la misma facilidad que lo explícito. No se puede debatir oficialmente algo que nunca se ha afirmado oficialmente. Así, su historia quedó suspendida en ese espacio intermedio. Ni completamente unida, ni formalmente separada. Ni intacta, ni rota. Una situación que, desde fuera, puede parecer contradictoria, pero que desde dentro probablemente tenía su propia lógica. Y quizás ahí está una de las claves más difíciles de aceptar. No todas las historias necesitan un final claro para haber terminado. Algunas simplemente cambian de forma hasta volverse irreconocibles respecto a lo que fueron al principio. En el caso de Juan Carlos I y Sofía de Grecia, ese cambio no se anunció, no se explicó y, sobre todo, no se confesó. Pero estuvo ahí, constante, moldeando cada gesto, cada decisión, cada silencio. Y en esos silencios, precisamente, es donde se encuentran los detalles más reveladores. No porque oculten una verdad espectacular, sino porque muestran algo mucho más cotidiano y, a la vez, más difícil de gestionar. La adaptación a una realidad que ya no coincide con lo que alguna vez se prometió, aunque esa promesa nunca haya sido del todo explícita, y en esos silencios, precisamente, es donde se encuentran los detalles más reveladores. No porque oculten una verdad espectacular, sino porque muestran algo mucho más cotidiano y, a la vez, más difícil de gestionar. La adaptación a una realidad que ya no coincide con lo que alguna vez se prometió, aunque esa promesa nunca haya sido del todo explícita. Si uno se detiene ahí, en ese punto exacto, empieza a notar que el silencio no era uniforme. No todos los silencios eran iguales. Había silencios de cortesía, esos que se producen en actos oficiales, donde lo importante no es lo que se siente, sino lo que se representa. Pero también había silencios más densos, más personales, de esos que no se rompen ni siquiera cuando no hay nadie mirando. Porque la verdadera distancia no se mide en metros ni en agendas separadas, sino en la ausencia de necesidad. Y ese es un matiz importante. No es lo mismo no coincidir que dejar de necesitar coincidir. En su caso, parecía que ambos habían llegado a un punto en el que la presencia del otro ya no era imprescindible para sostener su propia estabilidad. Eso, que puede sonar frío, en realidad tiene algo de práctico. En contextos donde la vida está tan estructurada, donde cada día está definido por compromisos, protocolos y expectativas externas, la autonomía emocional puede convertirse en una herramienta de supervivencia. No depender del otro para mantener el equilibrio permite seguir funcionando sin que las tensiones internas afecten al conjunto. En ese sentido, Sofía de Grecia parecía haber desarrollado una forma de resistencia basada en la constancia. No en la confrontación, ni en el intento de cambiar la situación, sino en la capacidad de sostenerse dentro de ella sin desmoronarse. Hay algo casi técnico en esa actitud, como si hubiera aprendido a separar compartimentos, lo institucional por un lado, lo personal por otro, sin permitir que uno invadiera completamente al otro. Esa separación no es natural. Requiere entrenamiento, aunque no sea consciente. Requiere asumir que ciertas preguntas no tendrán respuesta, o que ciertas respuestas no cambiarán nada. Y, sobre todo, requiere aceptar que hay aspectos de la realidad que no se pueden modificar sin generar consecuencias mayores. En cambio, Juan Carlos I parecía operar bajo otra lógica, más flexible pero también más imprevisible. Su forma de moverse en el mundo no daba la impresión de estar guiada por esa misma compartimentación. Más bien al contrario, parecía integrar lo personal y lo público de una manera que, aunque efectiva en muchos aspectos, generaba tensiones en otros. Esa diferencia de enfoques no necesitaba ser discutida para hacerse evidente. Bastaba con observar cómo cada uno ocupaba su espacio. Ella, manteniendo una línea constante, casi inalterable. Él, con variaciones más marcadas, con una presencia que podía ser muy intensa en determinados momentos y más difusa en otros. Entre ambos, lo que quedaba era una especie de zona neutral. Un terreno en el que coincidían lo justo para cumplir con lo esperado, pero sin entrar en un territorio que pudiera generar fricción. Esa zona neutral no era incómoda en el sentido tradicional, más bien era funcional. Permitía que todo siguiera en marcha sin necesidad de resolver lo que,
probablemente, ya no tenía una solución clara. Es interesante pensar en cómo se construye esa funcionalidad. No se trata solo de evitar conflictos, sino de crear un sistema en el que el conflicto deja de ser relevante. Cuando dos personas dejan de esperar ciertas cosas la una de la otra, el espacio para la frustración se reduce. No desaparece, pero se transforma. En lugar de expectativas incumplidas, hay acuerdos tácitos. En lugar de discusiones, hay omisiones. Y esas omisiones, lejos de ser simples ausencias, se convierten en elementos activos de la relación. Lo que no se dice cumple una función tan importante como lo que se dice. Desde fuera, eso puede parecer una forma de resignación. Y en parte lo es. Pero también puede interpretarse como una estrategia. No todas las batallas se libran, y no todas las verdades se exponen. A veces, mantener el equilibrio requiere aceptar ciertas incoherencias. Aquí es donde el tono serio de la historia se mezcla con un matiz ligeramente irónico. Porque, en un mundo donde se valora tanto la transparencia, la autenticidad y la expresión emocional, resulta casi desconcertante encontrarse con una situación donde lo más eficaz es precisamente lo contrario. Donde callar no es una carencia, sino una decisión consciente. Es como si, en lugar de resolver un problema, hubieran decidido rodearlo cuidadosamente, señalizarlo con discreción y seguir adelante sin tropezar con él. No es una solución convencional, pero es una solución al fin y al cabo. En ese rodeo constante, los detalles adquieren un peso especial. No los grandes acontecimientos, sino las pequeñas repeticiones. La forma en que se saludaban en público, siempre correcta, siempre medida. La ausencia de gestos espontáneos que, en otras parejas, podrían parecer insignificantes pero que aquí resultaban casi inexistentes. No se trataba de frialdad en el sentido absoluto. Más bien era una temperatura controlada. Ni demasiado cercana como para generar expectativas, ni demasiado distante como para resultar evidente. Un punto medio cuidadosamente sostenido. Ese punto medio, sin embargo, no es estático. Requiere ajustes constantes. Como un equilibrio que hay que recalibrar una y otra vez. Y en ese proceso, es inevitable que haya momentos de tensión, aunque no se hagan visibles. Esos momentos no dejan huella en forma de declaraciones ni de acontecimientos concretos. Se diluyen en la rutina, se integran en la normalidad aparente. Pero eso no significa que no existan. Más bien al contrario, son parte esencial de esa normalidad. Si uno intenta imaginar la dimensión emocional de todo esto, se encuentra con algo que no encaja fácilmente en categorías simples. No es una historia de amor frustrado en el sentido clásico, ni una relación puramente formal sin contenido afectivo. Es algo intermedio, algo que ha ido cambiando con el tiempo sin perder del todo sus elementos originales. Quizás hubo momentos de cercanía real, de complicidad, de entendimiento. Y quizás esos momentos no desaparecieron por completo, sino que quedaron relegados a un segundo plano, eclipsados por otras dinámicas más dominantes. Lo que sí parece claro es que la relación dejó de ser un espacio de intercambio emocional activo para convertirse en una estructura de convivencia simbólica. Una estructura que funcionaba, que cumplía su propósito, pero que ya no respondía a las mismas motivaciones que al principio. Y en ese cambio, lo más significativo no es lo que se perdió, sino lo que se mantuvo. Porque mantener algo cuando ya no tiene el mismo significado requiere un tipo de esfuerzo distinto. No es el esfuerzo de construir, sino el de sostener. Sostener sin redefinir públicamente, sin explicar, sin justificar. Sostener porque es lo que se espera, porque es lo que conviene, porque es lo que evita consecuencias mayores. Y en ese sostener, el silencio vuelve a aparecer como el elemento central. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de decisiones. Cada palabra que no se dijo fue, en sí misma, una elección. Cada gesto contenido, cada reacción medida, cada ausencia de reacción, formaba parte de ese entramado invisible que definía su relación más que cualquier declaración. Así, lo que desde fuera podía parecer simplemente discreción, desde dentro era probablemente una forma compleja de gestión. Una manera de navegar una realidad que no admitía soluciones simples. Y en esa navegación, lo más llamativo no es la falta de respuestas, sino la precisión con la que se evitaban ciertas preguntas. Porque a veces, la clave no está en lo que se sabe, sino en lo que se decide no preguntar.